Cordial saludo, muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Ramiro Galíndez Valencia, código 1098322 y pertenezco al grupo 11 del curso Visual Basic básico. Perfecto, entonces vamos a dar respuesta a 5 preguntas que se encuentran en la guía de actividades. La primera de ellas, ¿qué es una base de datos? Bueno, es una herramienta que funciona como almacén, ¿no? Es decir, lo que hace es guardar grandes cantidades de información de una forma organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera fácil y ordenada. ¿Para qué nos puede servir una base de datos? Hombre, pues nos va a servir para organizar gran cantidad de datos y facilitar la búsqueda y consulta de información. Las bases de datos se estructuran en tablas. Un ejemplo son las bases de datos de una universidad, donde tiene tablas con la información de los estudiantes, información de los profesores, información de las carreras y relaciones entre todos estos datos. ¿Qué es un campo cuando se trabaja a base de datos? Bueno, los campos son los componentes que proporcionan la estructura a una tabla, ¿no? De hecho, no puede haber una tabla sin campos. Por ejemplo, se puede crear una tabla vacía que tenga definidos los campos, pero, ojo, ninguna fila. Después de crear los campos que deseamos, podemos añadir información en la base de datos. Por ejemplo, los posibles campos podemos imaginarnos las columnas, ¿sí?, de una plantilla de cálculo para una tabla de productos. Entonces podría ser el código de los productos, el nombre del producto, su descripción, la categoría a la que pertenece, el precio, etc. Tercera pregunta, ¿qué es un registro cuando se trabaja base de datos? Bueno, un registro, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados de una tabla. Una tabla de una base de datos está formada por filas, las filas, y columnas, ¿no? Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. No puede existir ningún registro duplicado. Los datos deben ser diferentes en al menos uno de los campos. Ejemplo, cada producto en el ejemplo anterior que exponía, se almacenará en un registro, una fila horizontal, un renglón. Cuarta pregunta, ¿qué es una base de datos relacional? Bueno, es en esencia un conjunto de tablas formada por filas, registros y columnas o campos. Así, cada registro tiene una ID única, denominada clave, y las columnas de las tablas contienen los atributos de los datos. Una de las principales características de esta base de datos relacional es evitar la duplicidad de registros y a su vez garantizar la integridad referencial. Es decir, que si se elimina uno de los registros, la integridad de los registros restantes no será afectada. Además de ser relativamente fáciles de crear y de acceder, una base de datos relacional tiene la importante ventaja de ser fácil de extender. Después de la creación original de una base de datos, una nueva categoría de datos se puede añadir sin la necesidad de que todas las aplicaciones existentes sean modificadas. Y la quinta y última pregunta dice, ¿qué base de datos ha trabajado? Puede ser de la empresa o la universidad. Bueno, en un tiempo estuve trabajando con una empresa del Patía del Bordo Cauca, una empresa de acueducto y alcantarillado del Patía. Empatía se llama esta empresa de acueducto y alcantarillado. Es una base de datos, pues obviamente, donde se lleva un registro de todos los usuarios que pertenecen a este acueducto. Dentro de la base de datos, pues a cada usuario había que darle unos datos, ¿sí? Como sus nombres, sus apellidos, direcciones, porque hay muchos usuarios que tienen 2, 3, hasta 4 viviendas, entonces a cada vivienda también había que, pues, darle su dirección, teléfonos. Se manejaba lo que es el consumo en metros cúbicos de este preciado líquido como es el agua, ¿no? Entonces se llevaba un constante control mes a mes sobre el consumo que cada usuario
hacia de este preciado líquido como es el agua. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.